Bueno, pues vamos a continuar con los vídeos de programación del Baofeng, del DM1702B o lo que es lo mismo, el Baofeng DMX. Nos quedan ya solamente dos pasos. Uno es el de los contactos, cómo grabar los contactos al walkie, y el otro es el cómo hacer una programación completa, ya asignando a los canales de digital por sus contactos, sus listas de recepción, los grupos de recepción, escaneo, todo eso. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que este walkie tiene un handicap que podemos considerar pequeño, pero que es bastante grande, ¿de acuerdo? Y es que tiene limitado el número de contactos a 800. Por tanto, tendremos que manipular el archivo de contactos antes de poder grabarlo, porque lo fácil es descargarnos todo el archivo mundial y pasarlo, pero eso supone tener capacidad para unos 200.000 contactos, que a día de hoy el walkie no tiene. Es de suponer que más adelante saldrá alguna versión de firmware que sí lo tendrá. Bueno, pues para ello os digo cómo descargar los contactos otra vez, puesto que hay por ahí un vídeo de cómo descargarnos la base de datos mundial, pero bueno, como es rápido lo hacemos para que esté actualizado a día de hoy. De acuerdo, pues para ello utilizaremos el software Contact Manager versión 2.66 o la versión más moderna que haya, que es de un radioaficionado norteamericano, ¿de acuerdo? Como podéis ver, de Nancy 0 o de November 0 Golf Sierra Golf. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que abrimos este software, nos vamos a esta opción, a la última, importar contactos desde una base de datos online de DMR. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora aquí podemos descargarnos, por ejemplo, bueno, nos vamos a descargar toda la base de datos y luego podemos filtrarla. Pues para ello pinchemos en Entire Database, ¿de acuerdo? Aquí abajo, este botón de aquí. Tardará un poquito en descargárselo. Como veis, aquí nos aparece que el número total de registros en la base de datos son 184.000. ¿Por qué no salía eso antes? ¿Por qué no sale? Pues porque yo antes ya para que tardase un poco menos, ya he guardado en caché la base de datos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos toda la base de datos actualizada a día de hoy, ¿de acuerdo? De todos los radioaficionados del mundo que tienen una ID de DMR. Como podéis ver, bueno, esto es pues, bueno, 200.000 registros. Los que son españoles son los que comienzan por 214, ¿de acuerdo? De todas maneras os digo que aquí aquí los comodines, los asteriscos y las interrogaciones pues no funcionan, como podéis ver, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Yo pongo aquí en esta línea 214 y todo aquel que tenga un 214 en su radio ID no aparece. Entonces no aparece. No, aquí podemos ver griegos, pero bueno, ahora llegamos a los españoles, que los tenéis por aquí, ¿de acuerdo? Todos los que comiencen por 214. Vamos a guardar este archivo como un CSV, un archivo en el que los valores están separados por comas, ¿de acuerdo? Para ello le diremos que nos exporte los siguientes datos. Aquí abajo tenéis la leyenda de lo que es cada dato. Tanto por ciento C es el indicativo, tanto por ciento F es el nombre de pila, tanto por ciento CT es la ciudad y tanto por ciento ST es el estado, provincia, como esté. Bueno, ya tenemos seleccionados todos los que tienen un 214 en su indicativo. Con eso nos aseguramos que están todos los de España. Pues le decimos añadir todos los... Perdón, le decimos exportar a CSV. ¿De acuerdo? Una vez que le damos a exportar, nos pregunta que qué tipo de equipo tenemos. ¿De acuerdo? Pues vamos a coger este primero. ¿De acuerdo? Que es el TITL MD 2017 o el RTB y el RT84. Son walkie-talkie. ¿De acuerdo? Realmente nos da igual, puesto que ahora tendremos que pasarlo a formato de Excel. Nos da igual como el formato en el que esté. Aquí podríamos incluso poner solamente España, poniendo Spain, ¿vale? Como os dais cuenta, fijaros, si en toda la base de datos hay 184.965 registros, y si nosotros ponemos Spain, se nos quedan 6.449 registros, ¿de acuerdo? Es decir,
hasta 800 tenemos que ver cómo hacemos eso. Bueno, vamos a quedarnos solo con los españoles. Le damos a exportar y lo guardamos en una carpeta en la que nosotros queramos, que debemos tenerlo localizado, y le voy a poner la fecha de hoy, 21, año 21, enero, día 17, contactos, EcoAlfa, y lo guardo. Como podéis ver, aquí ya nos dice que ha sido satisfactoria la escritura del archivo. Pues bueno, le damos a Done, hecho, cerramos y ya tenemos todos los archivos. Me voy a ir a la carpeta donde los tengo guardados, que es en mi caso es no tocar pruebas. Aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Fijaros el tipo de archivo que ha exportado ese programita. Es un archivo separado por comas, ¿vale? Aquí lo podéis ver. ID, indicativo, nombre, apodo, ciudad, estado y país, ¿de acuerdo? Y si ahora, por ejemplo, nos vamos a este indicativo, pues como veis tenemos su radio ID, indicativo, el nombre que nos aparecerá en pantalla, ¿vale? La ciudad que nos la ha puesto en su sitio, pero bueno, nos aparece como el alias, como el apodo, la provincia, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Claro, esto así tal cual en el Walkie no se puede grabar, ¿vale? Porque el Walkie solamente acepta archivos XLS, que son hojas de cálculo de Excel, además en formato Excel 97-2003. Para ello voy a abrir el programa, ¿de acuerdo? Voy a abrir un CodePlug que ya tengo, que es con el que hemos estado trabajando, por ejemplo este, y si nos vamos a contactos, ¿de acuerdo? Aquí ya tengo muchos hechos, pues no son gran cantidad, vamos, son los 800, perdón. Aquí como veis ya están metidos. Entonces, perdonad que voy a abrir otro CodePlug que no tenga contactos. Este, por ejemplo, que no tiene contactos, para que veáis cómo se importa. ¿Qué es lo que ocurriría si nosotros importamos esos datos? Le damos a importar y buscamos nuestro archivo, ¿vale? Nos dice que tiene que ser formato XLS, entonces como veis aquí ya no nos aparece. Estos sí nos aparecen porque estos ya los he manipulado yo antes, ya los he puesto en formato. Entonces, ese archivo que nos genera este programa en teoría no nos vale, pero sí nos vale. ¿Cómo trabajar con él? Lo que tenemos que hacer es importarlo en una hoja Excel. Entonces para ello voy a cerrar, ¿de acuerdo? Le digo que no guarde y ahora aquí le digo archivo, nuevo. Yo estoy trabajando con el Office 365, ¿de acuerdo? Esto para a partir del 2003 es similar a todo. Entonces yo tengo una hoja de cálculo en blanco. También os digo, si estáis trabajando con una versión anterior al Office 2003, cuando intentáis abrir un archivo CSV directamente os da la opción de importación y ahí podéis verlo. Pero bueno, en estos casos ya más modernos, pues nos sale un archivo en blanco y le daríamos aquí a datos, desde el texto CSV, ahora aquí ya buscamos nuestro el archivo que nosotros hemos guardado, que era este, os recuerdo, 17 de enero de 2020, contactos EcoAlfa. Vamos a ver qué contactos tiene, ¿vale? Ahí podéis ver que están todos separados por comas. Pues le digo importar. ¿Vale? Está estableciendo la conexión con la base de datos y nos muestra esto, ¿de acuerdo? Esto ya sería puesto por columnas, que es como trabaja Excel. Pues entonces le digo cargar. Y ahora ya sí estáis todos los datos y los vais a ver en un formato bonito, por decirle de alguna manera, o en un formato más habitual a como lo trabaja Excel. ¿De acuerdo? Este archivo lo vamos a guardar en formato Excel, pero 97-2003, porque el formato a partir del Office 2003 XLSX. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo queremos el libro de Excel 97-2003 y le vamos a llamar pues de la misma manera, año 21, enero 17, contactos EcoAlfa. ¿Veis? Este es el archivo original, el que aparece, que es el CSV, y nosotros ahora lo vamos a guardar en formato XLS. Aceptamos,
Eso es el problema de la compatibilidad entre versiones, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los dos archivos. Este es el que nos hemos descargado y este es el que acabamos de hacer. ¿Qué ocurre? Como vimos antes, tenemos 6500 registros en el archivo, entonces no nos vale para importarlo directamente en el programa. Vamos, me explico, si nos vale, lo único que nos importará los primeros 800 registros, es decir, todo se quedará en el distrito 1. Y además, de hecho, en esta base de datos no figuran los TGs de los grupos o de los canales o de las salas, ¿no? Es decir, ahí no está la sala España, no está Europa, no está Jaén, no está Andalucía, no está el distrito 1, porque son solo llamadas privadas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos primero a saber qué estructura tiene el archivo de contactos del walkie. Todo esto es una explicación para que lo tengáis una primera vez y luego solamente es añadir y poco más, ¿de acuerdo? Entonces, para ello lo primero que hacemos es, vamos pulsando aquí en la tecla de cambio de idioma, importantísimo, tenemos que ponerlo en inglés, porque si lo ponemos en español no afecta el archivo, ¿de acuerdo? Eso es una de las cosas que me ha estado calentando la cabeza mucho para poder grabar los contactos, y hasta que he descubierto ese pequeño detalle que es una tontería pero que te fastidia la programación, puesto que no atinas con la tecla. Tenemos que ponerlo en inglés, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues si queréis porque veáis un poco las opciones que tenemos, le damos a añadir contacto. Vamos a ver si quiere añadirlo. Añadir, CAL2. En vez de decir llamada de grupo, le vamos a poner privada por que veáis las opciones. Y en 3 ponemos todas las llamadas, ¿de acuerdo? Y ahí nos asigna un ID, ¿vale? Esto es solamente a prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Lo exportamos el archivo. Le damos a export. Lo exportamos. Y buscamos la carpeta donde nosotros queremos que esté, ¿de acuerdo? Pues vamos a ponerlo aquí en la carpeta donde ya tengo los contactos, los buenos. Pues vamos a llamarlo así, indicativo. Fijaros que el nombre del archivo, aunque tenga muchos números, realmente es fecha y hora, ¿vale? 2021, 01 enero, día 17, a las 12:31 y 30 segundos. Y nos lo guarda en formato Microsoft Excel, pero ya os digo, versiones 97-2003. Le damos a guardar y ahora nos vamos a donde lo tenemos guardado, que es en contacto. Aquí lo tenéis, ¿vale? Mirad la estructura que tiene el archivo. Nos dará un error, le decimos que sí, ¿de acuerdo? Es decir, es una hoja de Excel pura, dura y además súper sencilla. Lo único que nos pide es un número de registro, indicativo, los nombres que queremos, los nombres, la información que queremos que nos aparezca en pantalla y el tipo de llamada, que puede ser de grupo, privada o todo tipo de llamada, ¿de acuerdo? Y aquí en Call ID lo que pondremos será su ID DMR o el número de TG, ¿de acuerdo? Pues este es el archivo que nosotros necesitamos para grabar los contactos. Sobre este archivo vamos a grabarle los datos que queramos y lo subiremos al walkie, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer otra salvedad, ¿de acuerdo? Os recuerdo que teníamos 6500 aproximadamente, entonces claro, no nos caben todos, tenemos que seleccionar qué 800 contactos metemos. Bueno, pues para ello yo os recomiendo que me confundió, porque siempre lo hago así, vamos, que comencemos poniendo aquí los TGs. Tenemos que hacer parte de la programación a mano y otra parte podemos copiar y pegar. Que aquí pongamos los TGs, el tipo de llamada, que siempre es de grupo, y su identificación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vayamos añadiendo, da igual que estén al principio o al final, que vayamos añadiendo los contactos que nosotros queramos. ¿Cómo hacemos esto? Pues si os dais cuenta, aquí tenemos indicativo, tipo de llamada y el ID DMR. Y en la Excel que teníamos con todos los contactos, fijaros que tenemos la ID DMR, indicativo y lo que queremos que nos aparezca en pantalla, el nombre. Pues este archivo tenemos que manipularlo un poco para que nos pueda servir directamente en copiar y pegar, ¿de acuerdo? Pues entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar
la columna de indicativo, puesto que nos aparece aquí también el nombre, la quitamos. Y estas las quitamos también. ¿Por qué? Pues porque nuestro walkie es mucho más sencillo y nos pide menos datos. ¿De acuerdo? Entonces nos hemos quedado con el indicativo nombre y con el ID de MR. ¿De acuerdo? Ahora están en otro orden, pues para evitar que nos liemos cuando digamos de copiar y pegar, pues le damos cortar, insertamos celdas cortadas y ya los tenemos en el formato que nos va a pedir nuestro walkie. ¿De acuerdo? También, si queréis, podemos insertar una en blanco para que aquí luego pongamos llamada privada o llamada como queráis. Si queréis también podemos poner aquí private call, ¿de acuerdo? Que es lo que nos pedía nuestro walkie, ¿vale? Private call. Y esto se lo copiaríamos a todos para que sea nada más que copiar y pegar. Vaya a ver los 6000. Aunque todo esto parece muy complicado, la verdad es que es muy fácil. También os digo que lo que yo hice para quedarme con todos los... Aquí tenemos indicativos que no empiezan por 214. Pues vamos a eliminarlo. Vamos al principio. Vale. De acuerdo, ya lo tendríamos para copiar y pegar. Como os decía, yo lo que hice fue empezar a programar aquí los TG. Entonces voy a empezar, por ejemplo, pues vamos a ver cómo quiero que me aparezca el canal en pantalla. Lo pongo en mayúscula y voy a decir, por ejemplo, TG mundial. Es una llamada de grupo y el TG mundial es el 91, si no recuerdo mal. Vamos de todas maneras a tener por aquí a mano el listado de TG. El 91 el mundial, vale, bien. Mundial. Voy a grabar, por ejemplo, perdón. Voy a hacer una pequeña prueba, ¿vale? TG mundial, TG España. Por si acaso la ñ da algún error en la pantalla del walkie, puesto que solamente trabaja en inglés y en chino, voy a ponerle hispana, ¿vale? Es una llamada de grupo y es el 214. Voy a grabar también el TG Andalucía. Es una llamada de grupo y es el 214.7. Y por ejemplo, el TG Jaén, llamada de grupo 214.23. ¿De acuerdo? Pues este archivo le doy a guardar con el nombre que quiera. Guardar como en formato, ojo, 97-2003, y si queréis voy a ponerle aquí prueba programación. Lo guardo y ahora vamos a ver si realmente, si realmente se ha guardado. Prueba programación, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues vamos a ver si este archivo lo coge el programa. Os recuerdo, tiene que estar en inglés, pulsamos en import. Como he tenido la precaución, si no me confundo, de guardarlo correcto en la misma carpeta donde estaba, pues ya me sale donde estaba el anterior, el que sacamos de prueba, que exportamos. Le doy prueba programación, ¿veis? Aquí lo vemos, y ahora le digo a abrir. Y se ha hecho la magia. Ya tenemos aquí los 4 contactos que hemos creado, ¿de acuerdo? Pues, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Lo que quiero es explicaros la estructura y cómo funciona. Entonces, ahora nosotros podríamos, por ejemplo, este indicativo, lo podemos copiar, ¿vale? Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí le decimos pegar. Vale, no quiere. Le decimos copiar. Ahora venimos aquí y decimos pegar, ¿vale? Ahí lo tenéis.
cuando nos sale esto que nos sale con colorines y tal, podemos darle aquí a esta opción y decirle valores solo, ¿de acuerdo? Y ya nos coge con el mismo tipo de letra y todo. Aquí le ponemos 5 y le damos a guardar, ¿vale? Os recomiendo ir guardando porque luego es un rollo todo esto. ¿Que queréis tener aquí el listado de unos cuantos para irlo haciendo? Pues marcáis 2 casillas y arrastráis, y como veis los números solo. Bueno, pues esto mismo que estamos viendo es lo que he hecho yo en un archivo. Me he entretenido en seleccionar dentro de los 6500 todos aquellos indicativos que son de la provincia de Jaén, más meterles los TGs que yo considero más habituales para nosotros, y en total salen sobre unos 90 contactos. Luego, si estáis muy activos en DMR, pues en función de dónde os vayáis moviendo, si estáis casi siempre en el TG 214, os daréis cuenta que como todos los ámbitos de nuestra afición, aunque estemos 6500, luego activos hay 30 personas. Cuestión de que vayáis tomando nota en el hotspot o en los QSO, escuchando del número del call ID o simplemente del indicativo, y ahora lo buscaríais en este archivo, ¿de acuerdo? Lo buscáis en este archivo y lo añadís a mano. Ahora os explicaré cómo añadir a mano. Bueno, pues yo he hecho esto, he ahorrado el trabajo, ¿de acuerdo? Y tengo un archivo que se llama contactos, que son todos los de la provincia de Jaén. Lo voy a abrir. Como veis, aquí están, en primer lugar, todos los TG, ¿de acuerdo? O los que yo considero más habituales, y todos los indicativos de la provincia de Jaén. Veréis que hay muchos, y activos en DMR como en radio, poco. ¿De acuerdo? He dicho 90, pues fijaros, sí, son... Un momento. Bueno, pues como decía, me entretuve en sacar todos los contactos de Jaén y todos los TG, ¿de acuerdo? Este archivo se llama contactos y vais a ver cómo se importa. Os repito, tiene que estar, para poder importar directamente, tiene que estar en inglés el programa, ¿de acuerdo? Le damos a importar. Buscamos el archivo contactos, que es este de la provincia de Jaén, a ver si se abre aquí, podéis verlo, ¿vale? Ahí tenemos los TGs que puse, le damos a abrir, ¿vale? Y como veis, empieza... Ahí están todos los indicativos y los TG, ¿de acuerdo? Diréis, ¿dónde están los que hemos grabado nosotros antes? Pues los machacos, ¿de acuerdo? Aquí los tenéis. Además el orden no sigue el orden un poco aleatorio a la hora de guardarlo. Pues ya tendríamos los contactos. Con esto, como dais cuenta, tenemos 91 frente a los 800. Pues igual que se ha hecho esto para la provincia de Jaén, es para cuestión de ir añadiendo más archivos, más contactos. Luego podemos añadirlo aquí directamente, y si queremos que nos cunda más, lo que podemos hacer es exportar este archivo. Al exportarlo nos saldrá un archivo así y lo rellenamos con los datos nuevos y se lo volveríamos a importar. Eso ya al gusto de cada uno. Sé que es un poco lioso, pero para eso ya tengo los archivos preparados de toda España y los de Jaén, por si queréis pues sobre esos trabajar e ir depurando los indicativos hasta que lleguéis a los 800 de contactos. También esperaremos que en próximas versiones de firmware este handicap lo tengan superado. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces a hacer una pausa y vamos a hacer el último vídeo, que es el de grabación o el de programación ya de todos los canales, sobre todo los digitales, con todos los datos que son necesarios.